con más voces desde el Congreso de la República. Esta es una noticia en desarrollo. Se ha presentado esta nueva moción de vacancia contra el presidente Vizcarra. Está Alberto de Belaunde, del Partido Morado. Congresista de Belaunde, buenas noches, bienvenido. Gracias por la invitación. Muy bien. Primero, ya está presentada esta nueva moción. Se refiere concretamente a los casos denunciados, muy graves por cierto, pero que están en curso vía una investigación fiscal, de supuestos sobornos al presidente de la República en obras como Lomas de Hilo y el Hospital de Moquegua cuando fue gobernador regional. ¿Cuál es su opinión sobre lo que está pasando en este momento? Bueno, mi opinión personal, porque todavía no hemos podido evaluar esta moción a nivel de bancada, es la misma de hace un mes, cuando se presentó la primera moción de vacancia, y probablemente sea la misma el próximo mes cuando presenten la tercera moción de vacancia, ¿no? Que es que tenemos que respetar lo que la Constitución establece en estos casos. Los hechos que se denuncian son gravísimos y tiene que garantizarse un trabajo independiente y autónomo de la Fiscalía, pero debe cumplirse con lo que establece la Constitución, que es esperar a que el señor Vizcarra termine su mandato y el 29 de julio procesarlo como corresponde. Mientras tanto, las investigaciones continuarán en el fuero correspondiente. Este permanente intento de generar una vacancia lo que hace es, por un lado, genera más inestabilidad en un contexto ya bastante inestable, y segundo, consume atención, tiempo, recursos, no solo del Congreso, sino también de los distintos medios de comunicación, ¿no? Por ejemplo, ahora podríamos estar conversando de lo grave que ha sido que el día de hoy se manda el archivo del acuerdo de Escazú. Podríamos estar conversando sobre los resultados del Pleno Agrario. Podemos estar hablando de una serie de temas de mucha actualidad, pero nuevamente entramos a esta vorágine que nos consume de hablar de un nuevo intento de vacancia. Pero, a ver, veamos las salidas viables o alternativas. Dado que ya está presentada esta moción, esto va a prender sin duda en varios congresistas y todo va dependiendo o se va, digamos, teniendo un hilo conductor con las investigaciones fiscales y eso llevado al terreno político. Pero yo le preguntaba hace un momento al congresista Lenin Checo que si estamos esperando que el Tribunal Constitucional defina lo que significa una vacancia por incapacidad moral permanente y está la demanda competencial allí en el seno del TCE, ¿por qué mejor no esperar, cuando menos, a que el Tribunal Constitucional defina exactamente qué es una vacancia por incapacidad moral permanente? ¿No le parece? Mire, por lo menos, ¿no? Porque hay varios colegas que ya la vez pasada, y le aseguro, Jaime, que se va a repetir los mismos comentarios ahora, sostenían que era darle la oportunidad al presidente de presentar sus descargos ante el Congreso. Y lo que habría que recordar a todos es que no existe una figura de interpelación presidencial, como tampoco existe la figura de la censura presidencial. Entonces, creo que tenemos que respetar un poco más las instituciones constitucionales. Si no nos gustan, queda el camino de plantear una reforma constitucional y la debatiremos. Pero mientras tanto hay que respetar el orden constitucional en un régimen presidencial y sí, sin duda, dados los antecedentes cercanos, sería muy bueno poder contar con este pronunciamiento del tribunal trazando mejor la cancha, ¿no? Y eso va a depender sin duda de otras voces, otras bancadas en el propio Congreso para que tomen posición. ¿Usted cree realmente, con la experiencia reciente, ahorita nomás, de la primera moción de vacancia con presentada? Mi experiencia en vacancias, porque ese es el cuarto proceso, sí, con pues, mi experiencia en vacancias. Ustedes son como vacanciólogos, me robó la palabra, la tenía en la cabeza, legisladores vacanciólogos.
con esa expertise notable, Terrible. ¿cree que esta moción pueda realmente prender en las otras bancadas, tener acogida en las otras bancadas? Yo sinceramente espero que no, Jaime. Tenemos muy poco tiempo por delante, se nos acaba el mandato parlamentario, ninguno de los 130 podemos reelegirnos y hay una lista interminable de proyectos de ley, de iniciativas que merecen nuestra atención y ya hemos visto todo el tiempo y recursos y energía que consumen este tipo de procesos y que no llevan a nada. Le decía de unas salidas alternativas, ¿no? Por ejemplo, el señor Burga de Acción Popular, creo que también el señor Arapa, que fue uno de los primeros que habló de una vacancia al señor Vizcarra, siguiendo estrictamente los hechos. Ellos hablan de que el señor Vizcarra sea el que ya no agote más esta situación y que sea él quien renuncie a la presidencia de la República. ¿Esa primera salida alternativa usted la ve viable? Mire, yo creo que es sumar inestabilidad a pocos meses de las elecciones y a pocos meses del cambio de mando, ¿no? Yo creo que la energía y la concentración debe estar en, uno, asegurar que el Ministerio Público continúe investigando estas graves denuncias. Dos, asegurar, y creo que los organismos constitucionalmente autónomos brindan todas las garantías, asegurar elecciones limpias y transparentes en el mes de abril. Y tres, un proceso de transición ordenado en julio del próximo año. Y en el medio, no nos olvidemos ocuparnos de la pandemia más grave de nuestra historia, ¿no? Con consecuencias no solo en lo social, sino también en lo económico. Hay quienes también, otra salida alternativa, hablan de un gabinete de concertación, que la verdad es un término mañido, pero vamos, ¿podría ser una salida también o no? De ahí lo que tenemos que establecer primero antes de pensar en... Acuerdos políticos, pues. En qué es lo que se está pensando, ¿no? Y qué es lo que se está buscando. Ajá. Yo creo que digamos, si esto presupone primero una serie de diálogos y conversaciones para asegurar la continuidad democrática y para asegurar la estabilidad de aquí a julio, yo creo que nunca conversar es algo negativo, ¿no? Veamos qué cosas tienen en mente quienes lo proponen, distintas a lo que puede ofrecer el gabinete Martos, y veamos si es una propuesta viable. No creo que sea un momento como para cerrar esa posibilidad, aunque le confieso que tampoco me queda muy claro cuáles serían los objetivos. Ajá, correcto. Siguiendo esta línea de vacanciólogo que se ha convertido usted en el Congreso, ciertamente lo que pasó en la primera moción y los hechos que están en la Fiscalía investigándose, para empezar, creo que lo de la presunción de inocencia está descartado. Aquí más bien hay una presunción de culpabilidad, por lo menos al presentar esta moción. Pero no encuentra diferencias entre una cosa y la otra, es decir, vamos, que recibas una propina, una dádiva, que no es cualquier cosa, por lo menos que seas indicado por ello, ¿no reviste una situación mucho más grave para el señor Vizcarra? Los hechos denunciados ahora en relación a los... No hay delito menos malo, pero me refiero a la contundencia, o por lo menos a lo que se está denunciando, ¿no? El sentido de la pregunta, y sin duda estos son hechos mucho más graves, que preocupan, que creo que además a la ciudadanía la desanima, ¿no? Son momentos donde lo que necesitamos son liderazgos más allá de cuestionamientos o sombras. Pero los principios constitucionales siguen siendo los mismos, ¿no? Y es una constitución que establece en un régimen presidencial, que además no es patrimonio exclusivo del Perú, que durante el mandato el presidente puede ser acusado por temas bastante específicos, como no convocar elecciones, como disolver de manera inconstitucional el Congreso, y algunas más taxativas, y en los demás casos se tiene que esperar al término del mandato. Eso lo establece la Constitución, ¿no? Y son principios constitucionales pensados para este tipo de circunstancias, ¿no? Y para algo está establecido como parte del sistema.
si se quiere debatir, pasar hacia un régimen parlamentario o algún tipo de reforma adicional, pues se tendrá que discutir y tendrá que plantearse dentro de un esquema de reforma constitucional. Pero es importante respetar los principios, sobre todo porque lo que se busca justamente es un poco de estabilidad y predictibilidad en las acciones políticas. Es cierto, nos ha ganado el tiempo de la entrevista solo hablando de esta moción de vacancia y le confieso que tenía entre mis preguntas la relacionada al acuerdo de Escazú y la negativa de hoy de la Comisión de Relaciones Exteriores del Congreso de aprobarla. Ha archivado el dictamen que dispuso la no aprobación del acuerdo de Escazú. Nos gustaría... Y Jaime, sí. Sí, con gusto de volver al programa para hablar de estos temas. Por favor. Yo quisiera hacer una reflexión de fondo, ¿no? La bancada que ha presentado esta moción y que la ha movido es la bancada de Antauro Humala, que se ha dedicado a presentar una serie de iniciativas como la pena de muerte y otras cosas con un claro objetivo, que es la agitación política, que es asegurarse que hablemos de ellos con tono negativo, positivo, con indignación o sin ellas, 24/7, porque es a través de la agitación política que este tipo de proyectos políticos crecen en el país, ¿no? Y plantean el retiro de la Corte Interamericana y, en fin, una serie de temas más. Claro. Entonces, evidentemente tenemos que hablar del tema, que es el tema del día, pero reflexionemos todos, políticos, periodistas y ciudadanos en sus casas, sobre cuál es el fin que busca este tipo de proyectos políticos con esas estrategias de agitación. Queda el compromiso para hablar del acuerdo de Escazú en los siguientes días y lo que ha pasado hoy en el Congreso. Gracias por esta Muchas gracias. Hasta una próxima oportunidad. Alberto de Belaúnde, del Partido Morado. Nos toca ir rápidamente a la pausa en el programa, pero usted escuchaba al señor Lenin Checo diciéndonos que toda la bancada del Frente Amplio ha respaldado la nueva moción de vacancia al señor Vizcarra. Bueno, vamos a regresar con Mirta Vázquez del Frente Amplio. Ella no firmó la moción porque nada está dicho.